A las preguntas de los medios de comunicación. Jaime Guerrero, corresponsal de Radio Fórmula. Doctora, buenas tardes, buenos días todavía a los candidatos. Preguntarle cómo entender, ya ha arrancado esta campaña, en Oaxaca particularmente se ha registrado, presentado un proceso un tanto ríspido en esta definición de las candidaturas. Por un lado vimos la definición de la doctora Laura Estrada, Antonino Morales Toledo, por el otro Benjamín Robles Montoya, y a una serie de candidatos que ha generado escozor en este proceso de definición. Una narrativa, y lo digo ampliamente, aquí está el candidato, el diputado Benjamín, ha sido de confrontación con el otro candidato del partido Morena. Una narrativa un tanto delicada de decir el bueno y el malo. ¿Cómo entender entonces cómo va Morena y sus aliados a este proceso electoral fragmentado, unido? Y sobre todo tomando en cuenta que Oaxaca es uno de los estados bastiones del movimiento de la Cuarta Transformación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tengo entendido que ustedes tienen tasados 9 estados, dentro de ellos Oaxaca, que tienen una plataforma electoral importante y proyectan más de 21 millones de votos. Oaxaca, el propio dirigente lo ha proyectado en cerca de 2 millones de votos. El pasado proceso electoral 670,000 que obtuvo el gobernador Salomón Jara Cruz, pero con esta rispidez y esta fragmentación que se nota, no solo en estas definiciones, sino también en las de diputaciones locales, presidencias municipales, son 152 candidaturas. ¿Cómo va Morena y cómo va esta campaña en este escenario de confrontación y rispidez, doctora? Vamos a ir a esta conferencia que dio la candidata de Sigamos Haciendo Historia del Partido Morena Verde Ecologista y Partido del Trabajo, donde se reunió con medios de comunicación locales y nacionales en Oaxaca de Juárez. Allí llegaron periodistas de Azucena Oresti, Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia. Y los candidatos al Senado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, además de candidatas y candidatos a diputados federales que la acompañan. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Feliz Semana Santa. Pues vamos a estar en una gira el día de hoy y mañana aquí en Oaxaca. Vamos a recorrer la nueva carretera a Puerto Escondido. Y venimos a presentarles los proyectos prioritarios para Oaxaca en el próximo sexenio, porque de que vamos a ganar, vamos a ganar. A partir de Entonces, por supuesto, vamos a seguir con los caminos artesanales. Ya prácticamente están terminados todos a las cabeceras municipales, pero hay caminos importantes a las agencias que vamos a apoyar aquí al gobernador para seguir con los caminos. Caminos rurales también importantes, particularmente en la Mixteca, que es importantísimo atender. Los dos proyectos carreteros más importantes que vamos a impulsar es el Tuxtepec-Oaxaca. Vamos a comunicar a la ciudad de Oaxaca con el Golfo, ya está comunicada con el Pacífico, ahora nos toca hacia el Golfo, hacia Veracruz. Entonces es una carretera importante que representa recursos importantes, pero la vamos a invertir. Y la otra es la costa, terminar, que tiene diversas diámetros, la de Salina Cruz hasta Zihuatanejo en realidad, pero aquí sería Coajinicuilapa, desde Salina Cruz hasta Guerrero, en el límite con Guerrero, y después toda la costa de Guerrero hasta Zihuatanejo. Ahí hay zonas que ya están, pero necesitamos atender otras. El puerto de Salina Cruz, que ya está la escollera, el rompeolas, pero viene una inversión muy importante que ya está establecida por el presidente con una serie de empresas, y a nosotros nos va a tocar consolidar el puerto de Salina Cruz para potenciar el corredor del Istmo y, por supuesto, continuar con los polos de desarrollo en Oaxaca, que son 6 polos de desarrollo que tenemos que potenciar. Ya en muchos de ellos iniciaron las inversiones, pero hay que terminarlos. Y por otro lado, apoyar a distintas zonas urbanas, particularmente a la ciudad de Oaxaca. Ya el presidente está apoyando con el tema de los residuos sólidos en Oaxaca, pero vamos a apoyar. En la Ciudad de México hicimos 2 plantas, aprovechamos la separación de basura
e hicimos dos plantas de reciclamiento de basura que funcionan muy bien, que atienden más de 2.200 toneladas diarias. Entonces vamos a apoyar a la ciudad de Oaxaca en el tema de la disposición final de los residuos sólidos, así se dice formalmente, que es el tema de la disposición final de la basura. Y por otro lado, diversos proyectos de abastecimiento de agua a todo Oaxaca. Desde la ciudad, la Mixteca también tiene diversos problemas, entonces vamos a seguir apoyando. Oaxaca es el estado, junto con otros estados del sureste, que más crecimiento económico tuvo de todo el país. Histórico, nunca se había dado esta situación, un crecimiento del 13% anual. Y vamos a seguir apoyando a Oaxaca porque queremos que este crecimiento siga, pero es un crecimiento que tiene que estar asociado al bienestar de los habitantes de Oaxaca, respetando, por supuesto, a los pueblos originarios, que, como ustedes saben, es el punto 1 de las reformas planteadas, que es el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho, con todas sus autonomías y todos los planes de justicia que tienen que ir asociados a las distintas regiones y pueblos de Oaxaca. Entonces, como ven, Oaxaca sigue estando como prioridad en el próximo gobierno. Eso es lo que venimos a informarles. Damos inicio a las preguntas de los medios de comunicación. Jaime Guerrero, corresponsal de Radio Fórmula. Doctora, buenas tardes, buenos días todavía a los candidatos. Preguntarle cómo entender, bueno, ya ha arrancado esta campaña. En Oaxaca particularmente se ha registrado, presentado un proceso un tanto ríspido en esta definición de las candidaturas. Por un lado vimos la definición de la doctora Laura Estrada, Antonino Morales Toledo, por el otro Benjamín Robles Montoya, y a una serie de candidatos que ha generado escosor en este proceso de definición. Una narrativa, y lo digo ampliamente, aquí está el candidato, el diputado Benjamín, ha sido de confrontación con el otro candidato del partido Morena. Una narrativa un tanto delicada de decir el bueno y el malo. ¿Cómo entender entonces cómo va Morena y sus aliados a este proceso electoral fragmentado, unido y sobre todo tomando en cuenta que Oaxaca es uno de los estados bastiones del movimiento de la Cuarta Transformación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Tengo entendido que ustedes tienen tasados 9 estados, dentro de ellos Oaxaca, que tienen una plataforma electoral importante y proyectan más de 21 millones de votos. Oaxaca, el propio dirigente lo ha proyectado en cerca de 2 millones de votos. El pasado proceso electoral, 670,000 que obtuvo el gobernador Salomón Jara Cruz, pero con esta rispidez y esta fragmentación que se nota, no solo en estas definiciones, sino también en las de diputaciones locales, presidencias municipales, son 152 candidaturas. ¿Cómo va Morena y cómo va esta campaña en este escenario de confrontación y rispidez, doctora? Yo no veo confrontación y rispidez. Lo que pasa es que aquí desapareció prácticamente el PRI y desapareció el PAN. Entonces los partidos que tienen presencia en Oaxaca, pues es Morena en su gran mayoría, pero también el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Nosotros tomamos la decisión de que en algunos estados vamos a ir separados. Es una decisión no producto de algún conflicto, sino es una decisión que tomamos en una mesa política coordinada con las dirigencias locales y dirigencias nacionales de los partidos. Porque como ustedes saben, vamos por el plan C. Entonces hay diferentes entidades de la República donde vamos por los 3 senadores, 2 senadores de Morena, que normalmente sería la decisión mayoritaria, y un senador sea del Verde o del Partido del Trabajo. En este caso, pues hay 2 candidaturas, como en todo el país, porque la regla electoral nacional establece que o vamos todos juntos o vamos todos separados. No pueden ir juntos Verde y PT y aparte Morena. Entonces se tomó la decisión de que fuéramos separados en el caso de Oaxaca y por eso hay diversas candidaturas, desde las candidaturas locales hasta las candidaturas federales. Pero nos vamos a llevar los 3 senadores, nos vamos a llevar las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales. ¿Perdón? La proyección del voto. Bueno, aquí nos ha dicho la dirigencia local que van por 2 millones de votos. El presidente tuvo 1.600.000 prácticamente. Entonces, con el crecimiento poblacional de Oaxaca, que ha traído un crecimiento muy importante, el crecimiento económico, pues calculamos que podemos llegar a los 2 millones de votos. Lisania Hernández, de Canal 13. Juntos los 3 partidos, obviamente. Muy buenos días, Lisania Hernández López, de Canal 13 México, Grupo Nueva Visión. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que el tema de salud es un tema muy importante para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
hace unos días presentó su eje de gobierno, República Sana, en donde se desarrollan 10 puntos, pero hay un punto, el segundo punto, en donde habla acerca de una modernización en el tema de salud y precisamente se introduce un concepto de salud digital. ¿Nos puede hablar un poco de ese tema, por favor? Sí, cómo no. Se requiere tecnología para distintas áreas del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que está establecido en el artículo 4 constitucional. El Sistema Nacional de Salud pues es el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y en los estados donde no quisieron firmar el convenio, pues se mantienen los sistemas de salud estatales. Pero el Instituto o el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar son IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. ¿Hacia dónde queremos ir? Por ejemplo, el expediente médico digital. De tal manera que si uno tiene, por ejemplo, seguro social por un empleo temporal y ya está registrado en el IMSS, y después, por alguna razón, ya no tiene esa seguridad social y va al IMSS Bienestar, que se pueda, claro, resguardando datos personales, tener el mismo expediente médico. De tal manera que el médico que te va a atender en el IMSS Bienestar conozca cuál es tu estado de salud, los exámenes que te has hecho. Entonces, el expediente médico digital es fundamental para la interoperabilidad de todos los sistemas de salud y para beneficio de los usuarios, de los pacientes que llegan al sistema. Ese es uno. El segundo tiene que ver con las recetas digitales. Es decir, obviamente todo esto tiene que ir acompañado con el Internet para todos en todas las comunidades. De tal manera que si hay una receta digital, es mucho más fácil acceder a ella que tener que ir nuevamente a formarte al centro de salud para que te vuelvan a dar suponte que tienes un problema de diabetes. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Tienes que ir nuevamente al centro de salud a tomar tu cita para que te vuelvan a dar la receta de insulina. Y si no, la tienes que comprar por fuera. Entonces, de esta manera puedes, de manera automática, ir de nuevo a la farmacia para que te vuelvan a dar tu nuevo medicamento, particularmente en algunos medicamentos. Entonces, la tecnología va a ser un proceso importantísimo. Y el otro es en la distribución de medicamentos. Lo que queremos es avanzar en la distribución logística, porque está ya la farmacia en Huehuetoca, la megafarmacia. El problema ha sido la distribución de los medicamentos y ahí queremos meter tecnología para llegar a niveles de prácticamente tener automatizado desde el abastecimiento en las farmacias, de los hospitales o de los centros de salud hasta el nivel de acopio de inventarios. Entonces, tecnología es uno de los elementos centrales en el proyecto de salud. Sí, esa es una. La otra es que vamos a poner mucho énfasis en la prevención y en la atención primaria. Muchas personas llegan directo al hospital. En el IMSS, ustedes saben, hay un sistema, o en el ISSSTE, donde vas a tu clínica y luego en la referencia y contrarreferencia pasa mucho tiempo para poder ir al hospital. Entonces, lo que queremos es, con este proceso y fortaleciendo la atención primaria, por ejemplo, uno de los proyectos es que haya toma de muestras de análisis no solamente en los centros de salud, sino en distintos lugares. De tal manera que tú puedas irte a tomar tu muestra, las más básicas, de sangre, de orina, en fin, lo básico que requieres para poder diagnosticar lo que tienes. Entonces son tomas de muestra que le permiten llegar al médico. Cuando tú llegas al centro de salud, pues ya está avanzado, no tienes que llegar, después irte a hacer los análisis, que si no sirve algo, pues entonces hay que regresar. Es decir, hay que agilizar las referencias y contrarreferencias, fortaleciendo la atención primaria de la salud. Gracias. Mario Jiménez Leiva, corresponsal del Heraldo Radio. Aquí, señora, yo quisiera preguntarle, está usted en Oaxaca, y quisiera preguntarle cosas de Oaxaca. Sin duda, es de interés nacional, mundial, internacional, el transísmico, el interoceánico. Si está en un 80, en un 50, en el tanto por ciento que esté, que ya vino el presidente de la República, ¿qué va a hacer para Claudia Sheinbaum estos proyectos de Oaxaca? Sí. Yo hablo de que nos va a tocar continuar, consolidar y avanzar con la transformación. Continuar es porque vamos a gobernar con los mismos principios con los que ha gobernado el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, austeridad republicana, servicio al pueblo, tener al pueblo siempre por encima de cualquier otro interés. Los principios básicos del humanismo mexicano van a seguir siendo la esencia de nuestro gobierno y por eso hablamos de la continuidad de la transformación. Consolidar es que vamos a consolidar tanto los programas sociales hoy derechos del presidente como las grandes obras estratégicas, que no son obras públicas, estratégicas.
Por ejemplo, el Tren Maya, hay que consolidarlo y consolidar también el tren de carga dentro del Tren Maya, que es fundamental, que está asociado, ayer por ejemplo se firmó con CFE el gasoducto que va a llegar hasta Yucatán para que funcionen 2 plantas de generación eléctrica, y que ese gasoducto también permite el desarrollo industrial del sureste. Entonces, todos esos proyectos que iniciaron asociados al Tren Maya hay que consolidarlos. Y la otra consolidación es el interoceánico. ¿Qué requiere para consolidarse? El puerto de Salina Cruz, como uno de los puertos más modernos, la ampliación de Coatzacoalcos como los puertos principales, el vínculo del interoceánico con el Maya para el desarrollo del sureste y los polos de desarrollo, que ya están licitados, ya están asignados y nosotros nos va a tocar inaugurarlos, entonces hay que darle seguimiento. Luis Ignacio Velázquez, del periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca. Buenos días. Candidata, mi pregunta concreta es, ¿cuáles No te veo. son, No se cuáles ve. son, Ah, ahí está. cuáles son los, por eso se la agarra, cuáles son las preocupaciones que tiene usted en materia de seguridad y cómo van a influir estas preocupaciones ya en el diseño de una nueva estrategia de seguridad? Porque más allá de que en los discursos se hable de que en el sexenio pasado hubo más crímenes, o se cometieron más robos, más homicidios, y que en el 2018 fue la misma situación y todo, la verdad es que el país vive una grave crisis de seguridad pública que pone en riesgo y que tiene en riesgo ya no solamente la gobernabilidad de los municipios, de los gobiernos municipales, sino también ya la gobernabilidad en algunos estados del país. Y Oaxaca también ya tiene serios problemas en esta materia. Entonces, prácticamente todo el país tiene un problema de seguridad terrible y lo que se necesita es, pues yo creo que evaluar la estrategia que se ha seguido y que en su gobierno también se tomen nuevas medidas, porque evidentemente no ha sido lo óptimo la estrategia que se implementó en este gobierno. Y en este contexto también, candidata, preguntarle si usted no está preocupada por su seguridad personal, la de su equipo, sobre todo porque estamos viendo y estamos viviendo quizás el proceso electoral más violento en la historia de México. Muchas gracias. Sí, no coincido con tu valoración. El país no es hoy más inseguro que en 2018. Lo dicen 2 indicadores, o varios indicadores. Uno, los delitos. Hay disminución del 22% en homicidios, hay disminución en secuestro, casi del 80%, y disminución en otros delitos federales y locales. ¿Qué otro indicador? El indicador de la última encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI, que se hace en las principales ciudades del país. En esta encuesta, a ver si tienen por ahí la gráfica, Pau, se muestra claramente, todos confiamos en el INEGI, sabemos que las encuestas se hacen de manera, dependiendo del tipo de encuesta, cada 2 años, cada año. Esta encuesta lo que dice es que las personas que viven en las principales ciudades del país, en percepción de seguridad, se sienten más seguras ahora de lo que se sentían en el 2018. Y no es que hoy les preguntaron cómo te sentías en el 2018, sino que en el 2018 les preguntaron y les preguntaron en el 2023. Y la encuesta dice que hay mayor percepción de seguridad. Ahora, que ya llegamos a lo mejor, no, necesitamos seguir avanzando. Se ha dicho mucho que la estrategia de seguridad del presidente es abrazos a los delincuentes. Falso. Y lo dijo ahora en su entrevista en 60 minutos. Él dijo abrazos a la población, abrazos a los jóvenes y a la delincuencia, cero impunidad. Tan es así que cada 15 días se presenta en su informe de seguridad la primera sección, que es cero impunidad. Ahí está la encuesta de percepción de inseguridad nacional en las principales ciudades del país. Pasó de 76.8% a principios del 18 a 59.1%. Claro, nuestro objetivo pues, es llegar a cero, que la gente se sienta totalmente segura, pero hay una disminución. Entonces, la estrategia que vamos a seguir en el siguiente gobierno tiene que ver con 2 ejes centrales. El primero es seguir atendiendo las causas, porque se abandonó a los jóvenes por décadas y lo vamos a seguir diciendo, porque fue una injusticia lo que se cometió en este país, con un modelo de desarrollo que ni siquiera nos permitió tener los suficientes médicos especialistas en el país para atender a la población, porque se cerraron los ingresos a las escuelas de medicina, pensando que así iba a haber excelencia en educación.
Se abandonó a los jóvenes diciéndoles ninis y peor, rechazados de las universidades. Entonces, nosotros vamos a seguir atendiendo las causas con más escuelas, más preparatorias, más universidades, con un programa que llamo Jóvenes Unen a México, porque en la ciudad hice uno que se llama Jóvenes Unen al Barrio, donde sacamos 11,000 jóvenes de la delincuencia, y ahora lo vamos a desarrollar con actividades culturales, deportivas y de distinto tipo con los jóvenes. Y por otro lado, cero impunidad. Son las dos. Atención a las causas y cero impunidad. ¿Cómo vamos a avanzar para disminuir la impunidad en el país? Fortaleciendo la Guardia Nacional, consolidándola, no solamente en su labor de prevención y vigilancia, sino también de cercanía con la población y de primeros respondientes, como lo hace la policía. Segundo, con la coordinación entre las instituciones. ¿Qué coordinación se requiere de manera fundamental? La coordinación entre policías estatales y la Guardia Nacional, la coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, y también la modificación o la mejora del Poder Judicial. Porque la pacificación, la disminución de la delincuencia en nuestro país no solo depende del presidente o de la presidenta y el gobernador, depende de las fiscalías, que son quienes hacen las carpetas de investigación y solicitan órdenes de aprehensión al Poder Judicial, y de los jueces, que son quienes otorgan una orden de aprehensión, una orden de cateo, y que no se den amparos a los delincuentes de todo tipo, a los de cuello blanco y a los delincuentes comunes y a los delincuentes de la delincuencia organizada. Si logramos esta coordinación y que cada poder responda a su responsabilidad, entonces vamos a avanzar. Lo hice en la ciudad. Bajé en 50% los homicidios, 60% los delitos de alto impacto, y lo vamos a hacer en el país. Lo bueno es que el presidente ya cambió la tendencia y de ahí nos vamos a ir más rápido. Juan López Bueno, y Sánchez, de mi seguridad no estoy preocupada. Juan López Sánchez de Barra Informativa. Candidata, buenos días. En el país, al igual que en Oaxaca, la mayoría de la población son mujeres. Aquí se han aprobado muchas leyes que no se aplican en la realidad. Hay muchos programas para mujeres de diferentes edades. Pero ¿cuál sería la estrategia o cuál sería el camino a seguir para que todas esas mujeres oaxaqueñas se pudieran realmente empoderar y algún día estar ahí enfrente como ahora están estas compañeras de usted, y que desafortunadamente vemos que son quienes están por una curul hoy y mañana están por otra, y no hay acceso a la mayoría de las mujeres oaxaqueñas, precisamente porque no hay programas reales que les lleven a un empoderamiento? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para que realmente la democracia entre hombres y mujeres pudiera ser una realidad, tanto en Oaxaca como en el país? Ahora yo veo a muchas mujeres empoderadas. Y si las juchitecas no son mujeres empoderadas, pues eso es histórico. No es tanto empoderamiento, es un tema de acceso a derechos y acceso a la igualdad. Claro que las mujeres tienen que empoderarse y sentirse con todos los derechos, pero lo que tenemos que hacer es, primero, que tengan la posibilidad de acceder a todos los derechos: educación, acceso a la salud, acceso a la autonomía económica, y al mismo tiempo disminuir los índices de violencia intrafamiliar y de violencia en general contra las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar un programa que es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años, y solo a las mujeres. ¿Por qué solo a las mujeres? Porque es una manera de reconocer por primera vez a las mujeres mexicanas por el trabajo que han hecho con sus familias. Entonces, mujeres de 60 a 64 años van a tener un apoyo. Segundo, vamos a elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva. Parece menor, ya está en la Constitución que somos iguales hombres y mujeres, pero se requiere todavía más, y también la erradicación de la violencia contra las mujeres, de tal manera que de ahí se deriven una serie de leyes que tienen que ver con disminuir la brecha salarial, con fortalecer la justicia para las mujeres. En la Ciudad de México hice una ley que se llama El agresor sale de casa, que es una de las primeras leyes que voy a proponer al Congreso. ¿De qué se trata? Cuando una mujer es agredida en el hogar por su pareja, normalmente se dice que hay que sacar a la mujer y a sus hijos y llevarlas a un refugio.
¿Por qué tienes que llevar a la mujer a un refugio si es la agredida? El delincuente es el agresor. En la ciudad hicimos una ley en donde, incluso por encima del derecho de propiedad, quien se tiene que quedar en el hogar es la mujer. Y el agresor con sus hijos. Y el agresor con medidas cautelares o incluso con prisión si el delito en el Código Penal está establecido de esa manera. Entonces eso lo vamos a llevar a ley. La otra cosa que vamos a impulsar es el apoyo a las mujeres para que puedan llevar a sus hijos a un sistema de educación inicial. Vamos a iniciar por una cuestión histórica con las mujeres de la maquila y las mujeres jornaleras agrícolas. Pero vamos a ampliar el número. No son guarderías, porque no es guardar a los niños, no son estancias infantiles, porque eso es la peor corrupción que se haya cometido, o de las peores que se haya cometido en el periodo de Calderón, y quedó manoseado ese nombre. Se trata de educación inicial, porque los bebés desde la primera infancia necesitan educación inicial. Y por otro lado, un apoyo permanente a las mujeres embarazadas y a los primeros 1000 días de vida de los infantes, entre otras acciones que vamos a desarrollar. Ramón Ramírez, de NT El Reloj. Candidata, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Me agacho por las cámaras. Me quedo con la tranquilidad que habló usted de un desarrollo integral para el estado de Oaxaca y subrayó usted la Mixteca, una de las regiones que no ha alcanzado el desarrollo pleno y del 13% como lo tiene el resto del país. Las carreteras que ya mencionó usted, los 100 puntos de su programa, que los dio usted en la Plaza de la Constitución, dentro de ellos el tren Oaxaca Puebla, Ciudad de México, la ampliación de la autopista, Oaxaca también, Ciudad de México. Pero bueno, mi pregunta va en el tema de migración y del voto del migrante. La preocupación que hay de 50 millones de mexicanos que todavía no van a tener el derecho al voto. ¿Por qué se lo digo? Había una reforma que podían votar con cédula consular y con pasaporte, no solamente con credencial del INE. Sin en cambio, uno de los magistrados, me parece, echó abajo esta reforma. Y ¿qué tanto en riesgo pone la democracia en México que no puedan tener acceso al voto 50 millones de mexicanos? No todos, obviamente, pero la mayor parte de ellos, por no tener la credencial de elector en esta elección 2024. Este año se registraron el número máximo que se ha registrado desde que existe el voto de los mexicanos en el exterior, que son cerca de 250,000, si mal no me equivoco, por ahí. Que pues sí no tiene nada que ver con el número de mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Entonces, tenemos que seguir insistiendo, ya no va a ser en esta ocasión, pero tenemos que seguir insistiendo para que se permita y se facilite el voto de los mexicanos. Porque no solamente es tener la credencial de elector, sino que aparte hay que registrarse. O sea, debería ser suficiente ya tener la credencial de elector. Entonces, el proceso de registro también tiene sus problemas. Y no es un problema en los consulados, sino porque uno utiliza los consulados, pero quien hace todo eso es el INE. Entonces, en realidad, hay que avanzar, incluso reformarlo para que puedan votar los mexicanos en el exterior con más facilidad. Pues son mexicanos y mexicanas. Puede ser, no está tal cual en este momento, pero es importante el voto. Cuando yo tuve oportunidad de estudiar en Estados Unidos, 226,000 los que se registraron. Tuve la oportunidad de estudiar fuera, viví 4 años en California. No se permitía entonces el voto de los mexicanos en el exterior y participé en muchísimas movilizaciones de mexicanos allá que querían, hacíamos nuestras manifestaciones enfrente del consulado, porque en muchísimos lugares del mundo se permitía. Hoy se permite, pero no se facilita, hay que facilitarlo. Damos por finalizado este encuentro con medios de comunicación. Agradecemos a todos y a todas su presencia. Hay 2 preguntas más, yo creo que no da tiempo. Adelante, sí, rapidísimo nada más. Son 3, ¿no? 1, 2 y 3. Adelante, así, si nos facilitan el micrófono, por favor. Luis Méndez, de Noticiero 19, vengo de la cuenca del Papaloapan. Justo que usted abordó el tema carretero, como lo dijo el compañero que antecedió también, la cuenca del Papaloapan en común, pues tiene problemas con las vías de comunicación destrozadas totalmente. Usted abordó el tema muy preciso que otros candidatos, tanto a la presidencia de la República como a gobiernos del Estado, lo han abordado, lo han asegurado incluso que la carretera o la supercarretera de la cuenca del Papaloapan siempre ha sido su bandera en cada elección. ¿Usted va a hacer realidad este proyecto? Sí, se requiere un trazo nuevo. La carretera que viene hasta Oaxaca pues fue una carretera que
De hecho, la circulamos la primera vez que salí del gobierno de la ciudad para buscar ganar la encuesta de nuestro partido. El primer lugar que visité fue justamente, aterrizamos en Veracruz y recorrimos esta carretera hasta Oaxaca. Esa carretera, pues en realidad se hizo para la extracción de madera y requiere un trazo nuevo, y es una carretera que tiene un estimado, por lo menos ahora del último que vi, sobre 30,000 millones de pesos, porque requiere túneles, requiere nuevos trazos, requiere nuevos derechos de vía. Entonces tiene su complicación, pero lo vamos a cumplir, porque nosotros no hacemos promesas, sino compromisos. Sí, gracias, doctora. Buenos días, Karina García, corresponsal del Heraldo de México y de Oaxaca Sureste, portal aquí en Oaxaca. Si bien es cierto, el tema de Oaxaca pues es sumamente importante, pero en esta ocasión me quiero referir al descarrilamiento del Tren Maya, preguntarle en este sentido si pues se hablaba precisamente de que la oposición era quien había provocado esta situación. ¿Qué tanto le puede afectar en su campaña? Ya el presidente de la República aseguró que se investigará para conocer si era sabotaje o no en este sentido con el tema del Tren Maya, y pues también preguntarle sobre la violencia en Chiapas y otros estados del sur. Pues desafortunadamente somos frontera prácticamente, Chiapas en torno a los países centroamericanos. Se hablaba de ahí de un secuestro de casi 95 migrantes que hasta el momento pues desafortunadamente pues no han dado mayor información, y que se había mencionado que este secuestro era prácticamente una cortina de humo también para desestabilizar su campaña. Gracias. No creo que nos impacte en la campaña. Ya el presidente dijo que se va a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto, y pues confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña. Y sobre la seguridad es lo que he contestado. Nosotros vamos a avanzar. Yo tengo toda la certeza, no solo tenemos un buen equipo, sino traemos estrategia, y ya lo hice en la ciudad. Entonces, tengo la certeza de que vamos a disminuir la inseguridad. Ya cambió la tendencia el presidente. Recibimos el país en una circunstancia distinta a la que él lo recibe, y a nosotros vamos a bajar la inseguridad. Tengo toda la certeza, traemos estrategia, traemos equipo y lo vamos a hacer. Candidata Óscar Rodríguez de Milenio. Candidata Óscar Rodríguez de Milenio, dos preguntas nomás. Dice que el país no hay violencia, pero sí está polarizado. O sea, hay dos proyectos que sí tienen polarizado prácticamente a la sociedad. Hay un miedo de que desaparezca la clase media. Inclusive parte de esta lucha que tienen ellos son las cámaras empresariales que impulsan pues este tipo de lucha en contra de usted, oposición, voto en contra hacia Morena. Pero ¿cómo enfrentar esta situación al final de las elecciones? Si van a ganar con una amplia ventaja, sería un 2-1, un 1-1, ¿cómo quedarían las cámaras integradas? Esa es una de mis preguntas. Y la otra, pues vamos a tener finalmente una mujer presidenta. Su gobierno va a ser entregado por mujeres, prácticamente su gabinete va a haber mujeres, la capacidad, el talento para poder sacar adelante este país. Y finalmente la última pregunta, el tema del fentanilo. ¿Ya hay una respuesta también para este tema? Sí. A ver, yo lo he dicho varias veces. ¿Qué representa mayor polarización? Contéstenme ustedes. Un debate político, que finalmente es lo que ocurre ahora, y además en elecciones es natural que haya un debate, porque sí, en efecto, hay dos proyectos de nación que van a ser decididos el próximo 2 de junio. Un proyecto que representa avanzar con la transformación y otro proyecto que representa regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Son dos proyectos distintos y el pueblo de México va a decidir sobre ello. Y por eso tenemos tanto reconocimiento, porque el pueblo de México quiere que continúe y avancemos con la transformación. Yo no veo un problema, y bueno, ¿qué polarización había antes? Ahí sí había polarización social. Durante la época de Calderón, la mayor desigualdad social. ¿No les parece eso polarización? De mantener al pueblo sin derechos y con salarios de hambre y un grupo beneficiado, o mayor distribución de la riqueza, disminución de la pobreza, y sí debate sobre un proyecto de nación. Ahora, yo no veo esto que dices de que los empresarios están en contra nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados. Esta visión de prosperidad compartida la compartimos.
porque se han dado cuenta que el impulsar la economía desde abajo, que potenciar el mercado interno a partir de mayor incremento salarial, de los programas sociales, que no son programas sociales electorales, sino derechos, ha beneficiado a todos y a todas. Ahí está la moneda, nuestra moneda, de las más apreciadas frente al dólar de todo el mundo, la mayor inversión extranjera directa, apertura para la inversión privada. Yo he planteado que el tema de la energía se va a resolver con una CFE fuerte, pero al mismo tiempo reconociendo la inversión privada. Es decir, en todos los lugares, con todos los empresarios que ha ido, nos ha ido muy bien. Entonces no veo por qué haya esta idea de que los empresarios están en contra nuestra. Hay algunos, sí, Claudio X González, pues no, ¿verdad? Pero ese históricamente ha estado en contra nuestra, porque quiere pues seguir manteniendo su poder frente al poder. Y ese pues ya no, ese ya lo tiene el pueblo de México. Sobre las mujeres, pues evidente, es más, queremos legislar sobre los gabinetes paritarios, que quede legislado, y por lo menos va a ser un gabinete paritario, y creo que por ahí va. Ya nada más dos, porque ya nos tenemos que ir, compañeros. Estaba por aquí el compañero y estaba acá Latinos, que quería preguntar. Pero también existen otras preocupaciones, como es el caso de la salud. Se ha hecho, pero aún así hay muchos pendientes. Le voy a mencionar solamente dos casos. Santiago Guajolotitlán, que tiene una construcción de muchos años abandonada, y Santiago Chazumba. Son dos obras, y así como esos lugares, existen otras comunidades que no tienen medicamentos y que están en pésimas condiciones. ¿Qué le puede decir a la Mixteca? ¿Qué le puede decir a los habitantes de estas comunidades en este tema de la salud? Sí. Muchas gracias, doctora. Ahí donde lo deje el presidente, ahí lo vamos a tomar y vamos a ampliar. De hecho, en los 100 puntos está que hay, si mal no recuerdo, 154 municipios que no tienen ni siquiera un consultorio médico, en donde vamos a entrar a las cabeceras municipales para que tengan al menos un consultorio médico y puedan ser referenciadas y contrarreferenciadas a otras áreas. Pero vamos a avanzar en salud. Los únicos que consideramos la salud como un derecho somos nosotros. La idea esta de que el seguro popular funcionaba muy bien y era lo máximo, pues aquí en Oaxaca es la mejor muestra de que no era así. Y además estuvo asociado a enormes corrupciones en todo el país. Medicamentos que en unos lugares se compraban 15 veces a lo que se compraban en otros estados de la República. Nuestro objetivo es un sistema de salud para el bienestar que atienda a todos y a todos los mexicanos, a todas y a todos los mexicanos. Gracias, buenas tardes, doctora. Poco antes de que se diera este incidente en el Tren Maya, su adversaria ya había anunciado que presentó una denuncia para que se investiguen presuntos casos de corrupción que nosotros hemos documentado respecto de la obra, específicamente de la venta del balasto. ¿Cree usted de verdad que pueda haber, que sea importante que haya una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República para, en todo caso, descartar que esta situación pudiera incidir en lo que pasó ayer en la obra, lo que acusan otros que pudiera ocurrir después? Porque incluso pues en las redes sociales comenzaron a circular muchas imágenes respecto de daños que ya presenta esta obra, como los durmientes cuarteados o los soportes que tienen a la vía justamente ya reventados por el paso de la obra. ¿Valdría la pena deslindar de la obra de cualquier acto de corrupción? Gracias. Pues cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención pues que una obra estratégica como esta se pide esta investigación. ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón, por ejemplo? Sería muy bueno, porque ahí está, en el equipo del frente, pues está todo el equipo de Calderón y de García Luna. O sea, sería muy bueno que también se pidiera esa investigación. Gracias. Muchas gracias a todos. Les Gracias a agradecemos todos y a mucho. todas.